Sean bienvenidos una vez más al canal de YouTube. Mi nombre es Darlene Esteves. Algo muy importante. Hoy compartiremos el tema acerca de los derechos humanos, en el cual que nosotros como personal de salud estamos día con día enfocados a tratar de hacer de que estos artículos de la Constitución de la República se cumplan en base diagnóstico y procesamiento de cada paciente. Los derechos humanos son todos los derechos naturales de todos los humanos, de los seres humanos, sin distinción alguna. O sea que esto significa que no va a importar la nacionalidad del paciente, no va a importar el lugar de residencia, o sea que no importa del lugar donde venga, nosotros tenemos que brindarle ese trato humanístico, ese trato digno, y siempre acercarnos hacia los pacientes con esa vocación, ofrecer un servicio de calidad, ofrecer un servicio como profesional con ética, tener esa empatía hacia ellos. No nos tiene que importar el sexo, cualquier otra condición que ellos tengan, o sea, no nos tiene que importar la religión. Nosotros como personal de salud tenemos que enfocarnos siempre en brindar esa atención de calidad, dar lo mejor de nosotros hacia los pacientes para que ellos puedan tener una pronta recuperación. Los derechos humanos también son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen de manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones que el Estado tiene hacia ellos. Recuerden que como país, pues a veces difícilmente a nosotros se nos hace ofrecerle todo lo que el paciente necesita, porque en su momento, pues por las condiciones que vivimos, se nos han estado violentando algunos derechos. De ofrecer esa atención de calidad a los pacientes, no contamos con todos los insumos necesarios para brindar el apoyo adecuado hacia esos pacientes. También los derechos humanos en los artículos 12, 23 y 27 de la Constitución de la República protegen los derechos de la salud de esos pacientes. O sea que significa que hay normas que cumplir. Porque son derechos subjetivos de las personas humanas relacionados con el estado de salud de la enfermedad. O sea que si nosotros viene un paciente, no va a importar la enfermedad que él tenga, no va a importar en la situación o en la condición que él se encuentre, nuestro deber es ofrecer esa garantía de calidad, ofrecer esa calidad de servicio hacia ese paciente, independientemente, ¿verdad? Independientemente de la enfermedad que él tenga, nosotros tenemos que darle ese trato es un derecho como ser humano. Tenemos que dar lo mejor de lo mejor hacia esa persona, porque de nosotros depende la pronta recuperación de esa persona. Si nosotros tratamos bien a ese paciente, ese va a ser un paciente que va a estar día con día mejorando. Ese paciente cada día va a tener actitudes distintas, porque si nosotros lo tratamos mal, nosotros violentamos ese derecho que él se merece. Ese paciente cada día va a ir empeorando, cada día la situación de salud de él va a ir empeorando y empeorando hasta tal grado de que lo puede llevar hasta perder su vida. Se trata de ser humano en la condición del paciente que necesite, que sean respetados sus derechos. Recuerden que los derechos humanos son fundamentales, porque esos derechos son los que rigen y dictan normas, que nosotros tenemos derecho a la vida, nosotros tenemos derecho a la salud. Es lo que los mencionaba, que en los artículos 12, 23 y 27 de la Constitución de la República está estipulado que el Estado debe de proporcionar esos insumos necesarios para nosotros y el equipo necesario para que nosotros como personal de salud ofrezcamos una calidad de servicio, que ofrezcamos una atención profesional.
Y también es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos ver la integridad física, la dignidad y que nosotros velemos por la libertad de la información de ese paciente, a la identidad, a la intimidad, a la confidencialidad y al consentimiento informado, ¿verdad? Que nosotros tenemos que decirle al paciente qué es lo que se le va a realizar, cuáles son los riesgos que conlleva el procedimiento que se le va a realizar. Por eso es importante que nosotros tengamos comunicación con el paciente, que nosotros tratemos de ser abiertos con el paciente, generar esa confianza, darle esa confianza que él se merece para que él pueda entender y de una forma humanística nosotros poderle explicar qué es lo que tiene, qué es lo que conlleva si él abandona su tratamiento, qué es lo que lo va a conllevar si él decide no realizarse el procedimiento. Nosotros debemos de informarle al paciente, o en su caso, si él no está en condiciones de escucharnos, hablar con algún familiar del paciente y que él nos dé ese derecho o esa oportunidad de poderlo ayudar, de poderlo tratar para que él pueda mejorar en su estado de salud, ya sea física, emocional o psicológica, y nosotros dar lo mejor de nosotros hacia esas personas. Es importante que nosotros como personal de salud le digamos la verdad al paciente, que nosotros no lo estemos engañando, que nosotros no le mintamos. Nosotros tenemos que decirle qué es lo que está pasando con la salud de él y que cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas que tiene de su enfermedad. Porque es importante de que él sepa, porque él se merece una muerte digna. O sea que nosotros tenemos que velar porque ese paciente muera con las mejores condiciones, que él muera con un estado de satisfacción. O sea, que él diga, yo pues estoy consciente que voy a morir, pero de la forma en que el médico me está tratando, o sea, yo estoy consciente y estoy feliz porque yo sé que él lo va a hacer de la mejor manera. Por eso nosotros como personal de salud debemos de hacer conciencia, debemos de enfatizar acerca de lo que le estamos hablando y usar formas, usar estrategias hasta cómo tratar a ese paciente. El personal de salud tenemos 4 deberes fundamentales. Tenemos el número 1, que es promover la salud de los pacientes. Nosotros debemos de buscar formas, estrategias de cómo asegurarnos de que este paciente pueda mejorar, pueda implementar formas de cómo avanzar con sus procesos de salud. Como segunda tenemos prevenir la enfermedad. Nosotros debemos de hacer campañas en las cuales nosotros podamos hacerles conciencia a los pacientes de cómo prevenir esas enfermedades, de cómo evitar llegar a situaciones extremas, a que se vaya a complicar la enfermedad. Nosotros tenemos, como tercero, tenemos restaurar la salud del paciente. Nosotros solo nos encargamos de ver de la forma de cómo nosotros llegamos a convertir esa salud emocional del paciente en una salud que el paciente pueda sentirse de la mejor manera, que él pueda avanzar en su proceso, que él pueda recuperarse lo más pronto posible. Nosotros tenemos que aliviar el sufrimiento de ese paciente. Es algo muy fundamental. Nosotros velar de qué forma, cómo se usan los medios para poder llegar a conseguir de que este paciente ya no siga sufriendo. O sea, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que está pasando. La justicia en el área de la salud no se refiere solamente a la disponibilidad utilizando de recursos físicos y biológicos, sino a la satisfacción de la necesidad básica de la persona en su orden biológico, espiritual, afectivo, social, psicológico, que se traduce en un trato humanístico por nosotros, el personal de salud. Nosotros tenemos que ser estratégicos, o sea, porque en su momento nosotros podemos tener todos los insumos, podemos tener todo el equipo necesario para atender a estos pacientes, pero si nosotros no tenemos esa vocación, nosotros no tenemos esa empatía hacia ellos, nosotros no lo vamos a hacer de la forma correcta. Entonces, por eso es importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, que nos hagamos esa conciencia de que son seres humanos, son personas que tienen derecho a tener una recuperación, que son personas que tienen derecho a que no se les violente ese
ese derecho a la salud. Nosotros, yo sé que en algunos momentos pues no contamos con los insumos adecuados o con el equipo necesario para atender algunas clases de emergencia, pero nosotros tenemos que ver de qué forma, cómo ayudamos a esos pacientes, cómo tratamos de mejorar, de que ellos vayan mejorando día con día. O sea, ver de que el estado psicológico de estos pacientes se mejore, que ellos puedan decir, es sorprendente cómo este médico nos atendió. O sea, que vale la pena que el personal de salud lo atienda a uno con un trato humanístico, porque si hay algo por lo cual nosotros como personal de salud nos debemos de caracterizar, es por ofrecer una atención de calidad, dándoles un trato humanístico, un trato digno hacia los pacientes.